traten volteen para atrás. Mis manos sudaban tan frío como hielo, armas para el enfrentamiento. El estado de Chihuahua inició el año envuelto en una nueva escalada de violencia que vuelve a encender las alarmas de las autoridades y de la sociedad mexicana. En el municipio de Guadalupe y Calvo, una región estratégica de la Sierra Tarahumara, el hallazgo de 2 hombres asesinados marcó el comienzo de una serie de hechos que, según las investigaciones oficiales, no son aislados, sino el reflejo de un reacomodo profundo del crimen organizado a nivel nacional. Reacomodos criminales y violencia en Chihuahua, el impacto del cártel de Sinaloa. El estado de Chihuahua inició el año bajo un clima de tensión marcado por hechos violentos que volvieron a encender las alertas de las autoridades estatales y federales. En el municipio de Guadalupe y Calvo, una de las regiones más complejas y estratégicas de la Sierra Tarahumara, se registró un episodio que no solo dejó víctimas mortales, sino que también evidenció los movimientos silenciosos y peligrosos del crimen organizado en la entidad. El 2 de enero, fueron localizados los cuerpos sin vida de 2 hombres, en un hecho que rápidamente fue catalogado como de alto impacto. Uno de ellos fue identificado como Alejandro E.P., de 25 años de edad, gracias a documentos encontrados en el lugar. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el joven presentaba heridas producidas por arma de fuego en la cabeza, un patrón que suele asociarse con ejecuciones directas vinculadas a grupos criminales. En Fuerza México, te presentamos el análisis completo, el contexto y los detalles detrás de estos hechos que están marcando el inicio del año. Suscríbete al canal Fuerza México para mantenerte informado, con información clara, seria y periodística sobre lo que realmente está ocurriendo en el país. Desde los primeros momentos, las autoridades estatales comenzaron a trabajar bajo la hipótesis de que estos asesinatos no eran hechos aislados ni producto de la delincuencia común. Por el contrario, se trataría de consecuencias directas de la actividad de organizaciones criminales con presencia nacional, específicamente del Cártel de Sinaloa, uno de los grupos delictivos más poderosos y con mayor capacidad operativa en México. Violencia como reflejo de reacomodos criminales. Durante una conferencia de prensa ofrecida el 5 de enero, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, fue cuestionado sobre el arranque violento del año y los hechos registrados en Guadalupe y Calvo. En su intervención, el funcionario fue claro al señalar que la violencia detectada en distintos puntos del Estado responde a movimientos internos de grupos criminales, particularmente a procesos de reestructuración que se originaron fuera de la entidad. Loya Chávez explicó que lo que las autoridades han identificado es el desplazamiento y reorganización de un grupo criminal de alcance nacional, cuyas disputas internas comenzaron en otro estado, pero cuyos efectos ya se están manifestando en Chihuahua. Según detalló, estas acciones forman parte de una ola derivada del reacomodo de un cártel, el cual recientemente atravesó un conflicto interno de gran magnitud. El movimiento que estamos observando es consecuencia de una reestructuración profunda en las formas de operación de un cártel que tiene presencia a nivel nacional, señaló el secretario. Recordó que dicho grupo enfrentó un conflicto interno importante en el estado de Sinaloa, situación que obligó a modificar liderazgos, rutas, zonas de influencia y esquemas operativos. De acuerdo con la evaluación de la Secretaría de Seguridad Pública, Chihuahua se ha convertido en uno de los territorios impactados por estas disputas, particularmente en regiones estratégicas que históricamente han sido utilizadas para el tránsito y control de actividades ilícitas. El antecedente clave, la captura de El Mayo Zambada. Para entender el contexto actual de violencia, las autoridades han hecho referencia a un hecho ocurrido en julio de 2024, considerado como un punto de quiebre dentro del Cártel de Sinaloa. En ese mes, Ismael El Mayo Zambada, uno de los fundadores y líderes históricos del grupo, fue detenido en Estados Unidos tras haber sido secuestrado en territorio mexicano. La captura de Zambada no solo representó la caída de una figura central del narcotráfico, sino que detonó una lucha interna entre distintas facciones del también conocido como Cártel del Pacífico. Esta pugna generó un proceso de fragmentación y disputa por el control de operaciones, lo que derivó en un aumento de la violencia en varias regiones del país. Según las autoridades chihuahuenses, la reestructuración del cártel tras la detención de Zambada no se limitó a Sinaloa. Con el paso de los meses, los efectos comenzaron a extenderse hacia otros estados, entre ellos Chihuahua, donde ahora se observa la presencia activa de facciones que buscan consolidarse o expandir su influencia. Gilberto Loya Chávez señaló que esta reorganización criminal está teniendo un impacto directo en la presencia de dichas facciones dentro del territorio chihuahuense, particularmente en zonas urbanas y serranas que resultan estratégicas para el crimen organizado. Guadalupe y Calvo, un punto sensible. El municipio de Guadalupe y Calvo no es ajeno a este tipo de escenarios.
Su ubicación geográfica y sus características lo han convertido históricamente en un territorio disputado por grupos delictivos, especialmente por aquellos relacionados con el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. La aparición de los cuerpos y la forma en que fueron ejecutadas las víctimas refuerzan la hipótesis de que la violencia registrada en esta región responde a ajustes de cuentas, disputas territoriales o mensajes entre organizaciones criminales que buscan imponer control. Las autoridades estatales han reforzado la vigilancia y el despliegue operativo en la zona, conscientes de que este tipo de hechos suelen ser indicadores tempranos de conflictos más amplios que podrían intensificarse si no se logra contener a los grupos involucrados. Facciones del cártel de Sinaloa y detenciones clave en Chihuahua. Mientras la violencia se manifiesta en regiones como Guadalupe y Calvo, las autoridades continúan investigando qué facciones específicas del cártel de Sinaloa estarían operando en Chihuahua y cuál sería su nivel de influencia en los recientes hechos delictivos. Durante un encuentro con medios de comunicación, el fiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue cuestionado directamente sobre la situación de violencia en el municipio serrano. En su respuesta, el funcionario señaló que, de acuerdo con la información disponible, existe la posible presencia de una facción conocida como los Mayos. Esta facción del cártel de Sinaloa estaba históricamente ligada a Ismael el Mayo Zambada, y su mención por parte del fiscal refuerza la narrativa de que los conflictos actuales tienen su origen en la fragmentación interna del cártel tras la detención de su líder. Jáuregui Moreno indicó que las autoridades están analizando los patrones de operación, los movimientos detectados y los antecedentes de la región para confirmar el alcance real de esta presencia criminal. Aunque evitó adelantar conclusiones, dejó claro que la situación es monitoreada de manera constante por las instancias de seguridad. Detenciones vinculadas al cártel de Sinaloa en la entidad. En este contexto, Chihuahua también ha sido escenario de detenciones relevantes de presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, lo que refuerza la idea de que la entidad forma parte activa del nuevo mapa criminal tras la reestructura del grupo. Uno de los casos más destacados fue la captura de Jaime Huereca, también identificado como Carlos Miramontes, un individuo señalado como presunto integrante del cártel. De acuerdo con las investigaciones, este sujeto habría operado como operador financiero para la organización delictiva. La detención se llevó a cabo en territorio chihuahuense, y posteriormente el individuo fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, ya que en ese país existía una orden de aprehensión en su contra. Las acusaciones incluían conspiración para la distribución de drogas y evasión de prisión en el estado de Texas. Este caso evidenció la colaboración binacional en el combate al crimen organizado, así como la relevancia de Chihuahua dentro de las rutas y estructuras financieras del cártel de Sinaloa. Otras capturas relevantes. Además de este caso, las autoridades han documentado múltiples detenciones de personas presuntamente vinculadas con el grupo delictivo. Entre los nombres mencionados en informes oficiales se encuentran Rodolfo N., Martín Eduardo N., Michael Evodio N., Francisco Javier N., Orlando N. y Gerardo N., alias el 3. Estos individuos fueron señalados como supuestos integrantes de la célula conocida como Los Cabrera, la cual también estaría relacionada con el cártel de Sinaloa. Su captura se registró en julio de 2025, como parte de operativos de seguridad desplegados en el estado. Las autoridades no han detallado públicamente el grado de participación de cada uno en los hechos violentos recientes, pero han confirmado que estas detenciones forman parte de una estrategia para debilitar las estructuras criminales que operan en Chihuahua. Un escenario en evolución. Los hechos registrados en Guadalupe y Calvo, así como las declaraciones de funcionarios estatales, reflejan un escenario criminal en constante transformación. La caída de liderazgos históricos, la fragmentación de organizaciones y la disputa por territorios han generado una dinámica de violencia que se desplaza de un estado a otro. Chihuahua, por su ubicación estratégica y su historial, se encuentra ahora en el centro de estas tensiones. Las autoridades han reiterado que continuarán reforzando las acciones de seguridad, al tiempo que investigan los vínculos entre los distintos hechos violentos registrados en el inicio del año. Mientras tanto, la población enfrenta nuevamente la incertidumbre que acompaña a los reacomodos del crimen organizado, en un contexto donde cada movimiento puede traducirse en nuevos episodios de violencia. Aguanta, no tiren. Dale, Boni. Dale, Boni. Boni, dale. Boni.